Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Silva y con mi compañero Felipe Rengifo hoy les hablaremos de integrales. Antes de empezar, hay que preguntarnos, ¿qué son las integrales? Bueno, hay que pensar que las integrales son el concepto básico y fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, las integrales son la generalización de una suma, la que vendría siendo una suma continua. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la integral es la operación inversa a la diferencial de una función. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos enfrente de una integral? Bueno, hay que sabernos el signo que vendría siendo esta s más larga. Y tenemos en cuenta que ahí nos quiere decir que tenemos que integrar. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve integrar? Bueno, en el cálculo nos sirve para sacar el cálculo de área, la longitud de curva o inclusive el volumen de un cuerpo en revolución. ¿Dónde las vemos? ¿Dónde podemos encontrar integrales? Bueno, primero hay que decir que el cálculo integral es muy largo, muy importante a la vez, el cual también tiene diversas y muchas aplicaciones. Pero por ejemplo tenemos en las carreras de ingeniería, en la ingeniería básicamente, se da mucha la integral, derivar. En la economía también podemos encontrar la integración, en la ciencia e incluso en la vida cotidiana tenemos el tema de la integración. Lo que voy a explicar ahora tiene que ver con lo que es cómo se aplica una integral en un ejercicio. Es decir, de qué manera la sacamos, de qué manera sacamos esa mencionada área bajo una curva. Entonces, aquí yo voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es sacar el área bajo la curva en este caso. Porque recuerden que en integral uno puede sacar área entre curvas, área de un bólido en movimiento, en rotación, entre otros. Bueno, ¿cuál es la diferencia de sacar esta famosa área? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado de 5 centímetros por lado, el área es fácil de sacar, es multiplicando 5 por 5 va a dar que su área es 25 centímetros cuadrados. Es multiplicar lado por lado. Pero, ¿qué sucede en el caso de un área bajo la curva? Aquí viene la interrogante y cómo lo vamos a resolver. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para ejemplificar. Vamos a empezar porque lo que nos piden, nos dan la función que es x más 1. La función vendría a ser lo que es la curva, define cómo es la curva. Y el intervalo 1,4 que es los puntos del eje x, entre 1 y 4. Básicamente eso nos están pidiendo, el área bajo la curva entre los puntos 1 y 4 del eje x. ¿Cómo llevamos esto a la pizarra? Bueno, partimos aplicando la función x más 1. Vamos a ir reemplazando. Tenemos los valores del eje x entre el intervalo de 1,4, que son 1, 2, 3, 4. Entonces, partimos aquí x más 1. Reemplazamos el x por el 1. 1 más 1 es 2. Por el 2, 2 más 1 es 3. Por el 3, 3 más 1 es 4. Y por el 4, 4 más 1 es 5. De este modo obtenemos los valores del eje Y, es decir, los puntos en que van a encontrarse los valores del eje X y los valores del eje Y, y los cuales uniéndolos nos van a dar lo que es la curva y lo que estaría representando esta función básicamente. Entonces empezamos a unir el punto 1 con el punto 2 en el gráfico, el 2 con el 3, el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Y entre esta área, entre estos dos intervalos, tenemos que sacar la función. O sea, el área bajo la curva entre estos dos intervalos.
¿Qué obtuvimos aquí? La curva. Tengo que sacar esta área de acá. ¿Qué es lo complicado? Que aquí no es como un cuadrado y la curva no es recta tampoco. ¿Qué sucede? Que es muy difícil lograr sacar el área de esta área. ¿Qué propuso alguna vez Arquímedes? Propuso formar rectángulos dentro de esta y básicamente podríamos obtener el área aproximada. ¿Qué sucede? El problema es que es solo, como dije, como mencioné, es aproximada, por ende quedan estos espacios de acá en una interrogante de cuánto equivaldrían. La solución que suelen plantear es poner rectángulos más pequeños, más delgados, pero siempre va a quedar un pequeño espacio. Nunca se va a llegar a un resultado exacto del área bajo esta curva. Y de ahí que Newton, junto a otros matemáticos, propusieron lo que sería el teorema fundamental del cálculo, del cual de este salen las derivadas. La derivada nos va a ayudar a encontrar un valor exacto para esta área contando esos pequeños espacios que quedan entre los rectángulos y la curva. Entonces, ¿qué se procede? Aquí tenemos A y B, que son los límites. A es el límite inferior, B es el límite superior. Formamos la S grande y tenemos A, que es el límite inferior, B el límite superior, y la función. La función se va a integrar respecto a estos límites. A los límites propuestos, o sea, del 1,4. La función x más 1 se va a derivar, o sea, a integrar, disculpen, respecto a los puntos 1,4. Aquí tenemos entonces la derivada hecha, o sea, la integral, disculpen, tenemos la integral hecha y procedemos a usar las propiedades de las integrales. Bueno, las propiedades se aplican respecto a la cifra que tengas que integrar. Por ejemplo, aquí nuestra cifra es x, que es una interrogante que está elevada a 1, y el número 1, que es otra cifra que tenemos ahí, que es una constante. ¿Qué sucede con las constantes? Se multiplican por x, y de ese modo queda integrada. En cuanto a las x, a las incógnitas, se toma su exponente, se le suma 1 y ese valor es el que va a dividir también a nuestra cifra. En este caso queda x elevado a 1 más 1 partido en 1 más 1 más 1 por x, que sería la constante por x, más las otras constantes que quedan en el ejercicio. Entonces, esto ahora viene la otra parte de la integración, que es el reemplazo, reemplazar por los límites. Entonces nos queda 4 elevado a 2 partido en 2 más 4, que sería 1 por 4, menos, ahora hacemos lo mismo, solo que con el valor del límite inferior, 1 elevado a 2 partido en 2 más 1. Y eso nos daría 12 menos 3 medios, lo cual equivaldría a 10,5 unidades cuadradas. ¿Qué es lo que sacamos aquí? Sacamos el valor que existe del área bajo de esta curva, que es 10,5 unidades cuadradas. Este sería el valor exacto que existe en el área bajo esta curva, lo cual es mucho más práctico y exacto